Hola chicos, buenos días. Vamos a ver, empezamos el tema 10. Os he subido al aula virtual la guía de trabajo personal, ¿de acuerdo? Para que tengáis claro qué es lo que vamos a ver. El tema 10, con el tema 10 empezamos el bloque de estadística. En concreto, el tema 10 es el de estadística unidimensional, siendo el tema 11 el de estadística, creo que se llama bidimensional, eso es, estadística bidimensional, en la que estudiaremos la correlación entre variables, ¿de acuerdo? En este caso, que es un tema introductorio dentro de estadística en cuarto, que ya habréis visto seguramente en cursos precedentes, pues vamos a ver seis bloques, ¿de acuerdo? El primer bloque es el de tabla de frecuencias, tanto una tabla de frecuencias para obtener para valores únicos o tablas de frecuencias de datos agrupados en clases, ¿de acuerdo? Que es lo que veremos en esta sesión, ¿de acuerdo? Después el segundo bloque será el de gráficos estadísticos, veremos algunos de ellos, los más importantes. El tercero es el de parámetros de centralización, ¿de acuerdo? Media, moda, mediana y demás. Parámetros de posición no central, cuartiles, percentiles y demás. Parámetros de dispersión y por último resolución de problemas de carácter estadístico dentro del marco de estadística unidimensional, ¿de acuerdo? Por lo tanto vamos a empezar a explicar con dos ejemplos muy claros el punto primero en este vídeo para que podáis hacer el punto 1, ¿de acuerdo? Que es el que nos dice la secuencia de tareas que, como veis aquí, nos indica, ¿no? Punto 1 del libro, actividades página 207, pues, actividades 1 y 2. Y así sucesivamente iremos explicando sesión por sesión en cada vídeo cada uno de los puntos, ¿de acuerdo? Y ya con eso concluiremos con la resolución de problemas de actividades 15 y 16 de la página correspondiente, ¿de acuerdo? Vale, entonces, las dos actividades dicen lo siguiente: vamos a utilizar el procesador de textos, ¿de acuerdo?, para después elaborar los ejercicios en una hoja de cálculo y pasarlo directamente al procesador de textos para que veáis cómo podéis trabajar vosotros los ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ejemplo para tabla de frecuencias, dice así, el primer ejercicio dice lo siguiente: los alumnos, es una forma muy sencilla, ¿de acuerdo?, de una clase obtienen las siguientes calificaciones de la asignatura de matemáticas: 2, 3, 5, 6, 9, 8, 7, 5, 2, 7, 8, 4, 5, 7, 8, 10, 3, 4, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 5, 5, 8, 9, 5, 1. Realizar la tabla de frecuencias completa, ¿vale? Como consiste en una tabla de frecuencias de valores únicos, ¿de acuerdo?, que se puede representar de una forma sencilla, pues la vamos a hacer en una hoja de cálculo, ¿vale? Para eso voy a abrir directamente aquí, primero, antes que nada, vamos a minimizarlo porque si no, no nos va a caber, para que se pueda ver bien, ¿vale? Así se puede ver suficientemente, yo creo. Después vamos a poner un cuadro para poner el enunciado. Dejar que lo encuentre, barra de herramientas, yo creo que de dibujo, y aquí efectivamente ponemos un cuadro. Si no aparece un cuadro de texto aquí, cuadro de texto, lo pongo aquí, ¿vale? Control V y copio ahí el enunciado, si me deja, vale, ahí está, control Z. Bueno, aquí tenemos el enunciado. Vamos a ponerlo un poquito más grande, a ver si puede dar mejor. Yo creo que aquí sí no contrasta bien. Vamos a darle un fondo color de relleno, pues un gris así claro, vale. Bueno, así se ve más o menos. Vamos a cambiar el formato de letra. Ahora se ve bien, ya está. Vale, los alumnos de una clase... no, perdón, joder. Aquí cada sistema funciona. Así se ve bien, pero si salgo no. Bueno, vamos a ver si se ve bien así. Bueno, se ve un poco mejor.
Los alumnos de una clase obtienen las siguientes calificaciones de la asignatura de matemáticas: 2, 3, 5, 6, ¿vale? Realizar la tabla de frecuencias completa. Bueno, para hacer una tabla de frecuencias completa, lo primero que tengo que hacer es ordenar los valores que tengo, que me presentan, ¿vale? Esa tabla de valores, que lo tenéis explicado perfectamente en el punto 1, pero bueno, vamos a llamarle tal cual aparece en el libro. Cada manual tiene su historia, ¿de acuerdo? Le vamos a llamar XY. Vamos a centrar y vamos a poner negrita para cada una de las cosas, ¿de acuerdo? XY es lo que nosotros llamamos los valores que nosotros queremos estudiar, ¿de acuerdo? Después tendríamos lo que se llama frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? Que es el número de veces que se repite cada uno de los valores. Después, con la misma denominación pero en mayúscula, será la frecuencia absoluta acumulada, es decir, vamos a ir acumulando para cada uno de los valores las veces que se repiten ese y los valores anteriores, ¿de acuerdo? Después vamos a ver lo que se llama la frecuencia relativa, que es la F minúscula sub I, y por último la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa ya veremos lo que es en su momento oportuno, ¿de acuerdo? Y ya está. Bien, los valores que tenemos aquí, tenemos que ver cuál es el menor valor. En este caso el menor valor es 1, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí vamos acumulando, vamos poniendo cada uno de los valores. En este caso son las notas de clase, por tanto van desde el 1 en cuarto de la ESO, desde el 1 hasta 10, ¿de acuerdo? En la ESO lo vamos a poner centrado, y después, para que se vea, vamos a darle aquí simplemente un borde, ¿de acuerdo? A todo, y así se ve, ¿vale? Bien, aquí pondremos abajo una cifra de total para aquellos valores en los que sean necesarios, y lo vamos a poner en negrita, ¿de acuerdo? Y centrado. Vale, ya vemos que aquí efectivamente no todo va a necesitar totales, y vamos a señalar qué es lo que va a necesitar totales y qué no va a necesitar totales, ¿de acuerdo? Sombreando aquellas partes que no necesitan totales. Por ejemplo, el NI sí necesita totales porque me va a dar el número de datos que yo voy a tener, ¿de acuerdo? De la clase, el número de alumnos de toda la clase. El NI absoluto no, el NI acumulado no tiene totales, y por lo tanto lo sombreo, ¿de acuerdo? La frecuencia relativa sí tiene un total porque es el que voy a utilizar para comprobar, y la frecuencia acumulada no. Resulta que este valor de aquí, del NI minúscula, tiene que coincidir con el valor del NI mayúscula, igual que el FI minúscula tiene que coincidir con el FI mayúscula, ¿vale? Bien, entonces vamos a ir contando el número de veces que se repiten cada una de las notas, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a poner en la N minúscula I, ¿vale? Es decir, la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada uno de los valores. El valor 1, si vamos en la serie, ¿de acuerdo? Solamente se repite una sola vez, y por lo tanto ponemos una sola vez el número de veces que se repite 1. Vamos a centrarlo todo y así tenemos el formato perfecto, ¿vale? La nota 2 se repite 1, 2 y ya, solo 2 veces. La nota 3 se repite 1, 2 y ya, 2 veces también. La nota 4 se repite 1, 2 y ya, 2 veces. La nota 5 se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces. Estoy viendo que la nota 4 se repite más veces, por repaso, y lo repito. La nota 4 se repite una vez aquí, otra vez aquí, 2, no, solamente 2. Me pareció ver que había más. Bueno, bien, 2. La nota 6 se repite 1, 2, 3 veces. La nota 7 se repite 1, 2, 3, 4, 5 veces. La nota 8 se repite 1, 2, 3, 4 y 5 veces. La nota 9 se repite 1, 2 veces.
y la nota 10 se repite una sola vez. Para calcular el total en una hoja de cálculo simplemente podemos poner la función suma, ¿de acuerdo? ¿Vale? Como es una columna, y ahí nos dan los 30 valores. O bien simplemente, si queréis, borro todo y aquí tenemos la opción de autosumar, ¿de acuerdo? Autosumamos, ya nos suma la columna entera. Vamos a parar en negrita, ¿vale? Y ahí tenemos los 30 alumnos. Por lo tanto, compruebo que ya están todas las notas porque sé que yo ahí tengo 30 valores. Basta con contarlos, ¿de acuerdo? Y al ir poniendo de uno en uno, pues efectivamente me suma 30. Por lo tanto, ese valor me permite controlar que he puesto todos los valores del ejercicio, ¿de acuerdo? Vale, la frecuencia absoluta, pero acumulada, consiste en ir acumulando cada uno de los valores hasta ese valor. Es decir, ¿cuántas veces se ha repetido 1 en la nota 1? Pues se ha repetido solamente una vez, ¿de acuerdo? ¿Cuántas veces se ha repetido la nota 2 y las inferiores? Pues 2 veces para 2 y 1 para 3. Por lo tanto, lo que hago es, como veis, es ir sumando los valores precisamente anteriores al valor 2. Esto hay muchas formas de hacerlo en una hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Ahora os enseño varias formas, ¿de acuerdo? El siguiente valor sería pues obtener los que han obtenido 1, 2 o 3, que será sumar los que han obtenido 3, más los que han obtenido 2, más los que han obtenido 1, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Es decir, los que han obtenido 4, pues tenía que sumar 4, 3, 2 y 1, los que han obtenido 5, 5, 4, 3, 2 y 1, etc. Por ejemplo, vamos a hacer de 4, sería 2 de 4, más 2 de 3, más 2 de 2, más 1 de 1. Bueno, 7 personas habrían obtenido 4, 3, 2 o 1. Por lo tanto, 7 personas habrían suspendido, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se hace esto de una forma mucho más rápida en una hoja de cálculo? Pues fijaros, se hace de la siguiente manera. Yo aquí pongo igual a, suma, y pongo esto, B2, 2 puntos, B2, ¿vale? Bueno, me parece absurdo, pero vamos a fijaros lo que hacemos. Aquí ponemos dólar en el primer B2, ¿de acuerdo? Y con eso lo que estoy haciendo es que al hacer la suma, siempre me deje fijado el valor B2 inicial, pero no el B2 final cuando voy a arrastrar la suma, ¿vale? Entonces, ahora copio, lo voy a hacer una sola vez para que lo veáis, y fijaros, ¿qué es lo que me ha copiado? Me ha copiado suma B2, que es la que tiene el dólar y que me ha mantenido fija, y sin embargo me ha movido el B3, ¿de acuerdo? A su rango relativo, ¿vale? Fijaros de nuevo, es decir, yo tengo aquí B2, y al no poner dólar en el B2, cuando copio hacia abajo, el B2 se convierte en B3. Y si lo hago lo mismo para la siguiente, B4, pues efectivamente lo que me hace es sumar B2, que es la que está fijada con el dólar, hasta B4. Vale, entonces, ¿esto qué me permite hacer? Pues me permite hacer lo siguiente. Cuando yo voy aquí y le doy doble clic a este botón, me suma exactamente, me hace la suma desde el valor 1 hasta el valor correspondiente de su celda, ¿vale? Es verdad que este valor también me lo cambia, y ese es un valor que yo no me aporta ninguna utilidad porque es un dato que no es real, ¿de acuerdo? Por lo tanto lo puedo eliminar y copiar directamente esta celda, ¿vale? Por lo tanto, bien, así tendríamos automáticamente sumado cada uno de los valores, como podéis observar. Es decir, 30 efectivamente, comprobamos que está bien hecho porque este valor 30 es el mismo que el de aquí, ¿de acuerdo? Tiene que coincidir el valor de la frecuencia absoluta en la nota 10, ¿de acuerdo? Tiene que coincidir con el número total de alumnos, ¿de acuerdo? Es decir, ¿quién ha obtenido una nota de 10 o menor? Pues todos. ¿Quién ha obtenido una nota de 9 o menor? Pues todos menos 1. ¿Quién ha obtenido una nota de 8 o menor? Pues 27 alumnos. ¿Quién ha obtenido una nota de 7 o menor? Pues 22 alumnos. ¿Quién ha obtenido una nota de 17 o menor? Pues, perdón, una nota de 6 o menor, 17 alumnos. ¿Quién ha obtenido una nota de 5 o menos? Pues 14 alumnos. ¿Quiénes han suspendido? 7 alumnos, ¿vale? Ahí veis efectivamente que esta forma de proceder en una hoja de cálculo es muy inmediata, muy rápida, ¿vale? Si no queréis ir sumando cada uno de los apartados, podéis hacer esto. Pero bueno, eso bastará un poco a vuestro gusto.
Vale, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa consiste en dividir el número de veces que se repite ese valor entre el total, en este caso, de alumnos, el total de datos de la distribución. ¿Vale? Ahí vemos efectivamente el valor. Como es una cifra periódica pura, 0,033, perdón, periódica mixta, 0,03333, aquí nos hace una serie total de valores. No queda bonito verlo así, ¿de acuerdo? Entonces lo que se hace es reducir el número de decimales, ¿de acuerdo? Hasta que aparezca lo que a nosotros nos apetece, que es lo normal, es utilizar pues 2 decimales, ¿de acuerdo? Fijaros que yo no digo que redondeéis esa cifra, sino que nos aparezca la cifra visualmente más manejable, ¿de acuerdo? Es decir, esta cifra no está redondeada, ¿eh? Esta cifra es 0,033333. Si nosotros lo quisiéramos redondear, tendríamos que utilizar una función que se llama precisamente redondear punto más, ¿de acuerdo? Ese valor y pondríamos, por ejemplo, a la segunda cifra decimal, ¿vale? Me he equivocado al poner aquí, esto es redondear, ¿vale? Y ahí veis que me redondea a la segunda cifra decimal y me está redondeando al alza. Fijaros porque le pongo más. Si yo le pusiese menos, me la redondearía a la baja, ¿vale? ¿Os dais cuenta? Vale, si yo pusiese, por ejemplo, simplemente ni más ni menos, pusiese directamente solamente redondear, me redondearía en función del criterio matemático del redondeo, es decir, 0,5 y superior al alza y por debajo de 0,5 a la baja. En este caso, como es 0,03333, me lo redondea en este caso pues a la baja, ¿vale? Yo no lo quiero redondeado, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es la verdad estadística. La verdad estadística es llevar el valor correspondiente, el que me resulta, ¿de acuerdo? En este caso es 0,033333. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no voy a poner la cifra a redondear. Yo lo que quiero aquí es que me aparezca la cifra que es. Pero no me compensa que me aparezcan visualmente todo eso. Por lo tanto, lo que hago es reducir hasta que la cifra sea manejable, ¿vale? Que sería 0,03. Repito, no redondeo, ¿vale? No me hace falta redondear, no quiero redondear, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, no redondeo, ¿vale? Si quisiera redondear, utilizaría las funciones redondear para redondear matemáticamente, redondear punto más si quiero redondear siempre al alza, redondear punto menos si quiero redondear siempre hacia abajo. Repito que en mi estadística no se debe redondear, sino que simplemente me aparezca el valor que quiero ver, ¿de acuerdo? Bien, aquí exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Yo quiero fijar el valor del divisor de la operación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si lo quiero fijar para que cuando copie y pegue no se me modifique, no se me arrastre, pues le pongo el $. Como si quiero que se me modifique la cifra correspondiente al XY, es decir, que no sea el 1, sino que sea el 2, el 3, el 4 en cada una de sus casillas, pues entonces la dejo tal cual está, ¿vale? Y así lo que hago es simplemente copiar, ¿de acuerdo? Copiar, utilizo la tecla Control C, ¿vale? Y Control V para pegar, ¿de acuerdo? Si no queréis utilizar las teclas del teclado para copiar y pegar, queréis usar el típico pues copiar, que es mucho más lento, ¿eh? Copiar y pegar, pues lo utilizáis, ¿vale? Pero es lo que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, Control C para copiar y Control V para pegar. Fijaros que en todo momento permanece el divisor 30 como referencia. Fijaros que es una referencia siempre relativa, ¿vale? El B12 permanece con el $, es decir, permanece sin modificarse, mientras que se va modificando todo lo demás. B3, B4 entre B12, B5 entre B12, B6 entre B12, B7 entre B12, B8 entre B12, B9 entre B12, B10 entre B12 y B11 entre B12, ¿vale? En este caso sí que tengo que obtener un total de frecuencias relativas, ¿de acuerdo? De manera que, por lo tanto, como ya lo hemos visto, le doy directamente a la autosuma, ¿vale? Y aquí me da el valor efectivamente autosumado que me permite comprobar que he hecho bien las frecuencias relativas, ¿vale? Me tiene que dar 1 efectivamente, ¿vale? Esto puede venir expresado, por cierto, en tantos por 1 o puede venir expresado en tanto por 100, ¿eh? ¿De acuerdo?
En tanto por cien me expresa el porcentaje de repetición de un suceso. Es decir, me indicaría que el 3,33% de los alumnos han obtenido un 1, el 6,67% han obtenido un 2, el 6,67% un 3, el 6,67% un 4, el 23,33% un 5, un 10% un 6, un 16,67% un 7, un 16,67% un 8, un 6,67% un 9 y un 3,33% un 10, ¿vale? Lo puedo expresar, repito, en tanto por ciento, ¿vale? Entonces la suma me tiene que dar un 100%, o en tanto por 1, ¿de acuerdo? En la forma en que hemos indicado antes, que me gusta más verlo así, ¿vale? ¿Qué pasa si yo lo que hago aquí es precisamente redondear? Vale, redondeo este valor. Opa, cuidado, redondeo este valor. Cuando redondeo, efectivamente, tengo que poner aquí a la unidad a la que quiero redondear. En este caso, a la segunda unidad decimal, ¿vale? Fijaros cómo lo expreso, ¿vale? Si yo hiciese esto, yo copio esto, control V, ¿vale? Y fijaros aquí, no me da 1, ¿vale? ¿Por qué no me da 1? Porque en el redondeo yo voy arrastrando algunas cifras decimales que al alza o a la baja se me van desajustando con respecto al valor real, ¿vale? Por eso yo no puedo redondear, ¿vale? Queda claro, ni punto más, ni punto menos, ni redondear normal, ni a una cifra 1 decimal, ni 2, ni 3, ni 4, en ningún caso, ¿vale? Que quede claro. Vale. Bien, por lo tanto ya tenemos ahí la frecuencia relativa, ¿de acuerdo? Y me faltaría por hallar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa acumulada. ¿De acuerdo? Acordaros, esta sería la frecuencia absoluta, ¿vale? Esta sería la frecuencia absoluta acumulada, esta es la frecuencia relativa y esta es la frecuencia relativa acumulada, ¿vale? Entonces ahora mismo lo único que tengo que hacer es ir sumando aquí, ¿vale? Debo ir sumando cada uno de los elementos y voy a hacer exactamente igual que he hecho en esta de aquí, ¿vale? Si he utilizado el suma B2 dólar B2 para fijar el B2, en este caso tendré que fijar el D2, ¿vale? Por lo tanto, suma de 2 puntos de 2, ¿de acuerdo? Y aquí efectivamente voy a fijar el dólar para el D2 y así podré copiarlo en todo caso. Voy a reducir también las cifras decimales hasta que aparezca el número que yo quiero ver, que sea de una forma visible, que sea agradable a la vista, porque cuando vemos muchas cifras decimales se nos pierde un poquito la referencia, ¿vale? Y entonces es mucho mejor ofrecerlo visualmente bien, ¿vale? Y simplemente copiar, control C, control V, todo lo que queremos. Y como vemos aquí, fijaros, coincide el 1 con el 1.0 de la frecuencia relativa. Vale, esto sería una tabla de frecuencias, ¿de acuerdo? Para distribuciones de valores únicos, ¿de acuerdo? En las que no hay que utilizar rangos, ¿vale? Por tanto, no ofrece ninguna dificultad. ¿Qué tengo que incorporar en los valores en una distribución estadística unidimensional en la que tengo que hacer una tabla de frecuencias? Pues tengo que poner primero los valores ordenados, ¿de acuerdo? Al que hemos llamado XY, los valores de la distribución, se llama distribución, ¿de acuerdo? Esto de aquí. Los valores de la distribución de forma ordenada, ¿vale? Añadiremos un elemento de total para dos de los elementos que vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Después pondremos las distintas columnas para los valores que tenemos que ir calculando, que sería la frecuencia absoluta, a la que llamamos NI, la frecuencia absoluta acumulada, a la que llamamos N mayúscula I, la frecuencia relativa, F minúscula I, y la frecuencia relativa acumulada. Después, en la frecuencia absoluta vamos a ir viendo el número de veces que se repite cada uno de los valores y vamos a indicar el número de veces que se repite en la distribución, ¿de acuerdo? Y así hemos visto que el valor 1, la nota 1 se repite una sola vez, la nota 2 dos veces, la nota 3 dos veces, la nota 4 dos veces, la nota 5 7 veces, la nota 6 3 veces, la nota 7 5 veces, la nota 8 5 veces, la nota 9 2 veces, la nota 10 una vez, ¿vale? Y después añadiremos el total para comprobar que efectivamente hemos incluido todos los valores, ¿de acuerdo? Que sería en este caso el número de alumnos de la clase, ¿vale? Con 30 notas, ¿de acuerdo? Bien, una vez que hemos hecho eso, vamos a la frecuencia absoluta acumulada y vamos a ir acumulando para cada nota el número de alumnos que han obtenido esa y las notas inferiores a esa nota, ¿de acuerdo? Así, los que han obtenido 1 o menos es una solo, los que han obtenido 2 o menos es 3 solo, los que han obtenido 3 o menos es 5 y así sucesivamente. Por ejemplo, los que han obtenido 8 o menos han sido 27, ¿vale?
Esto, acordaros que podemos utilizar, podemos hacerlo como queramos, ¿de acuerdo? Pero yo os recomiendo que cuando utilicemos esta fórmula en una hoja de cálculo utilicemos el suma B2, ¿de acuerdo? Fijando el valor original, el valor inicial, mejor dicho, ¿de acuerdo? Y sin fijar el otro valor para poder ir copiando y así automatizaremos la tarea de una forma más rápida, ¿de acuerdo? Mejor dicho, automatizaremos la tarea. Vale, después tendríamos que obtener la frecuencia relativa, ¿de acuerdo? El FI, que consiste en dividir cada uno de las veces que se repite el valor que estamos estudiando entre el total acumulado del número de valores que tenemos, ¿vale? En este caso, para la nota 1 es el número de alumnos que han obtenido un 1 entre el total de alumnos que tenemos en la clase, ¿vale? Y así encontramos con que un 0,03, ¿de acuerdo? Es el número de alumnos que han obtenido un 1 con respecto al total de la clase, ¿de acuerdo? Esto, repito, lo podemos expresar en tanto por 1 o en tanto por ciento, ¿vale? Cuando lo expresamos en tanto por 1, el total aquí abajo me tiene que dar 1, si es en tanto por ciento me tiene que dar un 100%, ¿de acuerdo? Aquí no se puede utilizar la fórmula redondear, ¿de acuerdo? Ni redondear punto más ni punto menos, aunque en algún momento lo utilizaremos y por eso ya os lo he explicado, ¿vale? Y una vez que tenemos eso, pues tenemos el número de alumnos que hemos tenido cada una de las notas respectivas, ¿de acuerdo? Bien, por último, la columna de frecuencias relativas acumuladas consiste en ir acumulando las frecuencias relativas que hemos obtenido en la columna anterior, ¿de acuerdo? Como hemos hecho con la frecuencia absoluta acumulada. Y esto lo mismo, utilizamos la fórmula del D2 dólar D2, ¿de acuerdo? Para ir arrastrando el D2 dólar siempre, hacerlo que esté fijo, ¿de acuerdo? Pero que no permanezca fijo el segundo valor, ¿vale? Bueno, es verdad que estoy utilizando el dólar para los dos casos, cuando en realidad la columna no se mueve, lo único que quiero es fijar el valor 2, ¿de acuerdo? La fila 2. Yo esto lo he hecho por formación profesional, porque siempre que tengo que fijar valores, entonces tengo que fijar para una fila o una columna, y por lo tanto siempre fijo con los 2 dólares. No es necesario, en este caso podríamos prescindir del primer dólar y fijar solamente, ¿de acuerdo?, el D2, ¿vale? El número, ¿vale? Como veis aquí efectivamente pues no se modificaría nada, ¿vale? Esto sería, si queréis, lo más correcto, ¿vale? Igual que aquí, ¿vale? Quitaríamos el dólar de la B, porque nos da igual, que no vamos a cambiar de columna, ¿vale? Y simplemente pues autocopiamos con el dólar fijando solamente la fila, que es lo que me indica efectivamente el número, ¿vale? Acordaros que la columna viene en una hoja de cálculo en letras y las filas aparecen en números, ¿vale? Por tanto, el dólar delante del número lo que está es fijando la fila, que es lo que queremos fijar, ¿vale? La columna nos da igual. Bueno, eso lo he dicho porque es un poco de formación profesional el tema. Bien, eso, perdón, en cuanto al primer ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Vale? Este sería, pues, le vamos a llamar ejemplo 1, ¿vale? Ejemplo 1, ¿vale? Y ahora creamos otra hoja de cálculo, insertar hoja, aceptar, ¿vale? La trasladamos aquí a la segunda y la vamos a llamar ejemplo 2, ¿vale? Vamos a copiar este cuadrito, control C, control C, control V. Lo que hago es copiar el cuadro simplemente. Eso sí, voy a eliminar el texto, a ver si me deja. Suprimo el texto. No sé si me he dejado o no. Sí, vale. Para copiar aquí el ejercicio, el ejemplo 2, ¿vale? Pues el ejemplo 2 es este de aquí, ¿vale? Se refiere a la misma clase, que dice que son todos alumnos, ¿vale? Y me dan las estaturas de los alumnos, ¿de acuerdo? Entonces voy a copiar aquí el texto, ¿vale? Me dice las estaturas de estos alumnos, todos chicos, son las siguientes expresadas en centímetros: 183, 165, 155, 170, 173, 175, 168, 177,
etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí no lo he puesto, pero es elaborar la tabla de frecuencias. Bueno, bien, fijaros, vamos a elaborar una tabla de frecuencias, pero en este caso, al tener una serie, un parámetro que queremos estudiar, lo que se llama, bueno, un parámetro que queremos estudiar, con muchísimos valores que pueden no repetirse en ningún caso, ¿de acuerdo? Y con muchísima expresión, porque son valores que puede tomar desde 160 y no sé cuál es el menor valor, 166 creo, 155 el menor valor, desde 155 hasta el más alto que creo es 189. Si yo utilizo esos valores, efectivamente 155, 156, 157, pues voy a tener una serie de valores con muy pocos valores repetidos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es poco práctico hacer la tabla de frecuencias tal y como lo hemos hecho antes. Tenemos que hacer una tabla de frecuencias que llamamos de datos agrupados en clases, ¿vale? Es decir, tenemos que crear clases y después establecer lo que se llama la marca de clase. Entonces, ¿cómo agrupamos en clase? Vamos a agrupar primero en clases, ¿de acuerdo? Hay muchos criterios, ¿de acuerdo? Pero vamos a tratar de aplicar lógicamente el criterio que nos está ofreciendo el libro, ¿vale? Para poder obtenerlo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer efectivamente vamos a poner los datos aquí que vamos a utilizar. Parece que se me queda un poco colgado, a ver si reacciona esto. Vale, bien. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a contar el número de casos, ¿vale? Le vamos a llamar n, ¿vale? N número de casos. El número de veces que se repiten los valores, en este caso, como ya sabemos, ya antes son 30 alumnos los que hay, por lo tanto, si queréis contamos para ver si son 30, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 valores, ¿vale? Primero que hacemos es contar el número de casos. El segundo paso que vamos a hacer es intentar obtener el número de clases en las que vamos a dividir las estaturas de los alumnos, ¿de acuerdo? Para eso lo que hacemos es obtener la raíz cuadrada, clases, ¿de acuerdo? Y esto lo que hacemos es obtener la raíz cuadrada de este valor. Para obtener en una raíz cuadrada, pues lo hacemos de la siguiente manera, ¿vale? Para funcionar como una calculadora, el que puede funcionar como una calculadora, ¿vale? Aquí lo que estamos haciendo, fijaros, es elevar a un medio el valor de la celda, el valor 30. Bueno, eso es una raíz cuadrada de 30, ¿vale? Hay fórmulas para obtener fórmulas matemáticas, ¿de acuerdo? Pero no vale la pena. Para mí la mejor manera de utilizar es utilizarla como una calculadora de esa manera, ¿vale? Es decir, B1 elevado a un medio es la raíz cuadrada del valor 30, ¿vale? Eso nos está diciendo que el número de clases que tenemos que utilizar es dice de 5,4777, ¿vale? Tendremos que redondear esta cantidad, ¿de acuerdo? A la cifra correspondiente. En este caso, evidentemente, tenemos que hacer, el número de clases va a ser 5, ¿vale? Porque 5,47 es inferior a 5,5 y por lo tanto utilizamos el número de clases 5, ¿vale? Vamos a poner esto también centrado, si se ve. Centrado también, ¿vale? Por lo tanto, el número de clases es 5. Lo segundo que tenemos que determinar es la amplitud de la clase, ¿de acuerdo? Para eso, lo que vamos a hacer es dividir el recorrido, que es la diferencia entre el mayor valor y el menor valor de la variable que estamos estudiando, entre el número de clases, que son 5, ¿vale? Entonces, el recorrido, vamos a hacerlo, sería obtener el menor valor y el mayor valor y el menor valor. Hemos dicho que el mayor valor es 189, mientras que el menor valor es 155, ¿vale? El alto de la clase y el bajo de la clase, ¿no? Y el taponcito. Vamos a verificar que está ahí, que el menor valor es 155, efectivamente, 155 es el menor valor, y vemos que el más alto de todos mide 189 centímetros, ¿de acuerdo? Ahí tenemos el recorrido, ¿vale? Y lo que nos dice, lo que tenemos que obtener es la amplitud, ¿vale? La amplitud, hemos dicho que sería dividir el recorrido entre el número de clases. Por lo tanto, dividimos B3 entre C2 y ahí tenemos que la amplitud ha de ser de 6,8. En este caso tenemos que redondear, ¿vale? La amplitud en función del criterio matemático, por lo tanto en este caso al alza, ¿vale? Pues ya hacemos, fijaros, redondear este valor,
¿de acuerdo? Y ya me da que el número, la amplitud va a ser de 7 centímetros, ¿vale? Es decir, que tenemos 5 clases con una amplitud de 7 centímetros para obtener las clases, ¿de acuerdo? Y ya creo que con esto podemos empezar a hacer la tabla de frecuencias, porque la marca de clase lo obtendremos lógicamente para cada clase, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver. Bueno, vamos a ir construyéndola entonces, ¿de acuerdo? La hacemos aquí, obtenemos la clase. Vamos a ponerlo mejor así. Clase. Creo que no me olvido nada. Si me olvido ya me acordaré a lo largo del momento, ¿vale? La siguiente sería la marca de clase, que es la que vamos a utilizar en realidad para cada uno de los estadísticos que vayamos a utilizar, cada uno de los valores, ya media y demás, tal, utilizaremos la marca de clase, ¿vale? En el 9 no cabe, pues lo ponemos en 8. Después de la marca de clase, nosotros vamos a ver el número de veces que se repite, lo que llamamos el NI, la frecuencia absoluta, los valores que hay en cada una de las clases, ¿de acuerdo? ¿Vale? Después ponemos la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, ¿vale? O sea, exactamente igual que lo que hemos hecho antes, pero lo vamos a hacer añadiendo dos elementos. Uno, lo que se llama la clase, otro, la marca de clase. Vale, la clase es el rango para cada uno de los, con la amplitud que hemos determinado, para cada uno de los niveles, para cada una de las clases que hemos generado, ¿de acuerdo? Que tendrá un identificador que vamos a llamarle marca de clase, que es el que utilizaremos para estudiar cada uno de los elementos estadísticos que analizaremos, ¿de acuerdo? Ahora veremos cómo se obtiene la marca de clase. Bien, entonces, la clase en este caso empezaríamos por el menor valor, ¿vale? Aquí hay que tener un poquito de cuidado, a ver si me lo recoge así, esto Excel, si no, la hoja de cálculo, si no tendré que cambiar. 155, evidentemente, si le tengo que hacer una amplitud de 7, tendrá que ser 162, ¿vale? 155, 162 para la primera clase. Bien, vamos a copiar, son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Copio la clase, más que nada para copiar el formato, y a partir de aquí vamos a ir modificando. Aquí sería 162, y aquí tenemos que añadir 7 más, que es 169. 169, de aquí tenemos que poner 169 y 7 más, 176. 176, 183. Si tengo algún virus no os lo he contagiado porque estamos online, ¿vale? 180 y... Espera un segundo porque esto es 183. Vamos a ver. 162, 169, 169, 176, 176, 183, vale. 183, 183, 190. Ah, claro, perdón, efectivamente. Estaba pensando que eran 7 clases y por eso he puesto 7, pero no, son 5 clases, ¿verdad? Digo, no me está saliendo, no, sí sale, está perfectamente, ¿vale? Como veis, efectivamente, aquí estaría el rango para cada una de las clases: 155, 162, 162, 169, 169, 176, 176, 183 y 183, 190. 190 no hay ninguno porque siempre hay unos pequeños ajustes, ¿verdad? Pero está dentro del rango en el cual aparecen los últimos valores. Venga. Entonces, efectivamente, aquí tenemos que ir cogiendo los valores de acuerdo con el correspondiente valor. Un segundito que tengo que...
Bueno, sí, vamos a ver, una cosa que hay que aclarar. Yo tengo que tomar una decisión aquí también, evidentemente. Yo puedo excluir el valor superior del rango, el valor inferior del rango, ¿de acuerdo? Eso va un poquito a criterio. Yo puedo excluir, ya digo, en cada uno de los rangos el valor inferior o el superior. Eso es un poco a mi conveniencia, ¿de acuerdo? En este caso voy a excluir el valor superior. ¿Por qué? Porque si yo tuviese un tío con 162 centímetros y yo lo tengo aquí el intervalo cerrado a la derecha y el intervalo cerrado a la izquierda, pues evidentemente tendría que incluirlo los dos, y no puedo hacer eso porque entonces repetiría valores, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que excluirlo de uno de los dos rangos, o bien del rango 155-162 o bien del rango 162-169. Está a criterio, ¿de acuerdo? Puedes excluirlo de uno o de otro valor. Siempre y cuando seas coherente con lo que estás haciendo, no va a presentarte ningún problema que lo excluyas del rango superior o del inferior, ¿vale? Pero lo que no puede pasar es que lo repitas los valores en los dos intervalos. Eso no se puede hacer, ¿vale? Bien, entonces, a partir de aquí ya tenemos el número de intervalos que hemos dicho, de clases, perdón, que son 5, con una amplitud de 7 centímetros para cada uno de ellos para optimizar el estudio, ¿de acuerdo? A partir de aquí fijamos la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es el valor que va a representar a la clase. Por lo tanto, ¿qué valor es el mejor que va a representar a la clase? Pues normalmente el que se utiliza de forma, digamos, a título de convenio o acuerdo, es el valor medio. No siempre representa bien el valor medio a una clase, ¿de acuerdo? En este caso, pues probablemente en los valores extremos 155, 162 y 183, 190, la marca de clase no es el ideal que sea el valor medio, porque lo normal es que estén agrupados los valores hacia el valor 162 más que al 155. Igual que aquí va a ser más normal que estén agrupados hacia 183 que hacia 190. Pero como de alguna manera hay que tomar algún criterio y tiene que ser un criterio de alguna manera homogéneo, pues el valor que se tiene que tomar o que se decide tomar como marca de clase es el valor medio. Para evitar esos valores, temas de los valores extremos, muchas veces se utilizan elementos estadísticos en los cuales eliminas los extremos de los valores, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque distorsionan muchísimo la medida, la distribución, ¿vale? Entonces, nos da igual, cuando tengamos que hablar de esos temas lo hablaremos, pero ahora mismo no toca. Lo que sí tenéis que saber es que lo que vamos a utilizar es lo que se llama la marca de clase. La marca de clase es el valor medio. ¿Cómo se obtiene el valor medio? Pues muy sencillo. Sumo el valor mínimo con el valor máximo del intervalo, ¿de acuerdo? Lo voy a poner entre paréntesis porque si no me va a dar mala operación, y divido entre 2, ¿vale? Vale, lo ves, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, simplemente, ¿de acuerdo? Tomar el menor valor y el mayor valor y dividir entre 2, de manera que la marca de clase es 158,5 centímetros para el primer intervalo. Y hacemos lo mismo con cada uno de las operaciones que tenemos ahí, ¿vale? Aquí sería 162 y aquí sería 169. La marca de clase me queda 165,5. Aquí utilizamos 169 y aquí utilizamos 176, me da 172,5. Aquí utilizamos 176 y aquí ponemos 183. Me da 179,5, aquí ponemos 183 y en este caso ponemos 190, tenemos entre 2. Ahí tenemos la marca de clase que es de 186,5. Tenemos antes que poner aquí el total, ¿vale? Entonces ya con esto vamos a darle un poquito de forma, con lo que tenemos ahí, ya tenemos puesto prácticamente lo novedoso que tiene esto, ¿no? Es decir, que para hacer una tabla de frecuencias, cuando hablamos de datos agrupados en clase, tenemos que establecer lo que es la clase y la marca de clase. Para hacer la clase tenemos que tener el número de datos totales, obtener el número de clases con la raíz cuadrada del valor de la n que truncamos, ¿de acuerdo? Es decir, redondeamos para la baja. Después hallamos el recorrido, que dividido entre el número de clases me va a dar los valores, la amplitud de cada clase, ¿de acuerdo? Y evidentemente esta sí que la redondeamos al alza, ¿vale? La redondeamos en realidad, ¿vale? Bien, ¿cuántas veces se repite cada uno de los valores? Pues tenemos que ver dentro de la distribución cuántos valores están entre 155 y 162, ¿vale? 1, 2,
Solo hay un valor entre 155 y 162. Entre 162 y 169. 1, 2, 3, 4, 5, el 169 no, ¿de acuerdo? Y 6. Hay 6 valores entre 162 y 169 sin incluir el 169, que hay que incluirlo en la siguiente clase, ¿vale? Entre 169 y 176, incluyendo 169 y sin incluir 176. 169, 176. Pues vamos a contarlos. Tenemos 1 aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 14 valores entre 169 centímetros y 176 centímetros. Es decir, hay 14 alumnos que miden entre 169 y 176. Entre 176 incluyéndolo y 183 sin incluir, encontraríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 alumnos. 6 alumnos que miden entre 176 centímetros y 183 centímetros sin incluir 183. Y por último, entre 183 y 190 encontramos 1, 2, 3 alumnos que se encuentran entre 183 y 190 centímetros. Hacemos la autosuma para comprobar que están todos los valores y si no tendríamos que repasar. Y efectivamente encontramos que están todos los valores, ¿de acuerdo? Los 30 valores están ahí incluidos. ¿Vale? A partir de aquí pues ya tenemos que hacer efectivamente lo que hemos hecho en la anterior tabla de frecuencias, ¿vale? Es decir, vamos a ir obteniendo cada uno de los valores. La frecuencia absoluta acumulada, pues efectivamente consiste en ir acumulando, por lo tanto ya sabemos lo que tenemos que hacer, suma de este valor, que es en este caso el C7, cerramos, fijamos el 7, ¿verdad? Hemos dicho que que es donde hay que poner el dólar, solamente en el número, ¿vale? Pues ahí está, control C, control V. Vale, vemos que efectivamente coincide el 30, el 30. ¿Qué significado tiene esto? Pues que alumnos que miden menos de 176 e incluir 176 hay 21. Que alumnos que miden 183 centímetros o menos hay 27. Que alumnos que miden menos de 162 solo hay 1. Que alumnos que miden menos de 1,69 pues solo hay 7. ¿Vale? La frecuencia relativa pues consistía en dividir el valor correspondiente a la frecuencia absoluta entre el total, y que para eso hacíamos esto, fijando en este caso lo mismo, el dólar debería aparecer solo exclusivamente en el número, que es lo que queremos fijar, ¿vale? Y que aquí no nos gusta lo más mínimo que aparezcan tantos decimales, pero no vamos a redondear, ¿vale? Entonces lo dejamos con 2 decimales, ¿de acuerdo? Copiamos, control V, ¿de acuerdo? Control C, control V para total, y comprobamos que efectivamente me da 1, ¿vale? Lo que he hecho es autosumar esto, ¿de acuerdo? Por último, la frecuencia acumulada pues sería igual a la suma de este valor, y en el cual vamos a fijar efectivamente el 7 del primer caso, ¿de acuerdo? Con el dólar, ¿vale? Tampoco hemos dicho que no nos gusta ver tantos decimales, reducimos los decimales, ¿vale? Y ya está, control C, control
V, y aquí tenemos que coincide efectivamente el 1 y el 1. Por lo tanto, la frecuencia relativa acumulada ya estaría lista, ¿vale? Con esto terminaríamos lo que es la tabla de frecuencias de datos agrupados en clases, ¿de acuerdo? Para dar un poquito de forma, si queréis, pues lo que podemos hacer es dar esto un formato aquí, darle un color gris, le damos también los valores, le damos un color similar, ¿de acuerdo? Gris, y a este le podemos dar pues un color mucho más chocante y llamativo para anularlo, ¿de acuerdo? Que sería pues un color negro, ¿vale? Y así vemos que está bien. Datos que tendríamos que utilizar, también le podemos dar un toque negrito para ver qué es lo que hemos hecho, igual que los valores que hemos obtenido, pues también le damos un tono negrito. Bien, por aquí le darle alguna forma. No hay más que hacer, ¿de acuerdo? En temas a la hora de realizar tablas de frecuencias. Por lo tanto, repasando, hacer una tabla de frecuencias de una distribución cuando tenemos valores únicos es muy sencillo, ¿de acuerdo? Solamente tenemos que hacer lo que hemos hecho en el ejemplo 1. Y para hacer tablas de frecuencias en las cuales tengamos que distribuir clases, pues tenemos que primero formar la clase, para lo cual lo que vamos a hacer es contar primero los valores con los que tenemos, después hacer la raíz cuadrada de ese número para hallar el número de clases que vamos a utilizar, y después dividimos el recorrido entre el número de clases para obtener el rango de cada una, de manera que tengamos unos rangos homogéneos, ¿de acuerdo? Vale, cuidado que puede resultar que algunas clases tengan valores muy altos o valores muy bajos.